En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Llegando nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Naín, sacaban a un muerto para enterrar. Basta abrir las páginas del periódico para encontrarnos con la realidad que amenaza a todo ser viviente y particularmente a nosotros los hombres, la muerte. Muerte que siempre es dolorosa. Dolorosa para aquel que se enfrenta a ella, pues tiene que dejar este mundo. Y dolorosa también para los familiares y amigos que lloran con pena la pérdida de su ser querido y siempre, lógicamente, el separarnos de ellos, el no poder volver a verlos, el no poder compartir tiempo, el no poder escucharlos y hablar, pues lógicamente es un dolor. Muerte que no deja a nadie sin preguntarse acerca del mismo sentido de la vida. ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Qué sentido tiene todo nuestro esfuerzo, nuestros trabajos, nuestras ilusiones y nuestras esperanzas? Muerte que pone en crisis incluso nuestra escala de valores y cómo nos hemos montado nuestra propia vida. Pues así, en un instante, todo lo que nosotros pensábamos que teníamos en nuestras manos y podíamos hacer, se puede desvanecer. Un accidente de tráfico, una enfermedad repentina y rápida pueden acabar con eso que nosotros a veces, por el pecado de la juventud, pensamos tener seguro. Hay circunstancias que hacen la muerte mucho más doloroso. El tipo de muerte que acaece, pues lógicamente puede agravar el dolor. Una muerte repentina, una muerte de un joven, la muerte por una enfermedad que es muy dolorosa, un accidente de tráfico. Y sobre todo, quizás lo que más repugna al pensamiento de la muerte y a la realidad evidente de ella es cuando llega en la edad de la juventud. Como hemos leído en el Evangelio de hoy, un joven, hijo único de su madre viuda, murió y lo iban a enterrar. Cuando no hay fe, solamente caben dos actitudes ante la muerte. Y la primera de ellas quizás es la que en nuestro tiempo moderno más predomine, y es la frivolidad. La frivolidad ante la muerte. ¿Y qué es esta actitud ante la muerte? La actitud de aquellos que, como dice el apóstol San Pablo, citando a los mismos paganos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutar de la vida, gozar cuanto más porque se termina. El materialismo ateo que acampa y que reina en el pensamiento actual del mundo moderno nos ha quitado, nos ha privado la verdad de la trascendencia, la verdad sobre Dios, la verdad sobre la vida eterna. No existe nada más que esta vida, se dicen muchos. No existe, y cuando la muerte llega, pues ya está, llegó, aceptamos y frívolamente continuamos viviendo aquellos que nos quedamos. La otra actitud es la de la desesperación y la del sinsentido. Como no somos capaces de trascendernos ante la misma realidad de la muerte, no nos queda más que la depresión y, como último término, el suicidio. Lo digo, lo he dicho muchas veces y lo volveré a repetir, no porque lo haya deducido yo, sino porque es una verdad estadística. La primera causa de muerte entre los jóvenes hoy en día en Europa y en el mundo, vamos a decir, desarrollado, es el suicidio. El suicidio. Fruto, en definitiva, de esta desesperación y de este sinsentido. Fruto
de que el hombre ha perdido el sentido de su propia existencia, fruto de que no hay valores, de que el hombre se ha cerrado a su dimensión trascendente y eterna. Desde la fe, la muerte se ilumina desde el mismo misterio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Hijo de Dios que se hizo carne asumió en su encarnación el misterio de la muerte. Muerte donde Cristo nos enseña a vivir y a sufrir. Él mismo se entrega voluntario. No me quitan la vida, sino que yo la entrego. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a bien morir. Y en la cruz tenemos la lección más sublime para el cristiano, de aquel que se abandona en los brazos misericordiosos de Dios Padre que nos ama. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo, nuestro Señor, nos promete la resurrección y nos da la vacuna contra la desesperanza y contra la desesperación. El Señor nos afirma, nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pero podemos preguntarnos, cabe preguntarnos, decimos que Cristo en su resurrección ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Él es el Rey vencedor. Pero, lógicamente, la muerte sigue reinando a nuestro lado. También nosotros aquí hoy, vivos, moriremos. También nosotros iremos en el ataúd y nos sacarán a enterrar. ¿Dónde está, pues, la victoria de Cristo? El apóstol San Pablo dice aquello de ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y después de enumerar diferentes circunstancias y situaciones que podríamos pensar que nos separan del amor de Dios, dice: ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, porque hay resurrección. Cristo ha vencido el pecado con la gracia y la misericordia, porque el pecado ya no tiene la última palabra, sino que su gracia y misericordia pueden perdonarnos y pueden devolvernos la amistad con Dios. Cristo ha vencido al pecado, porque es misericordioso para aquellos que le piden perdón y se acogen a su misericordia. Y Cristo ha vencido a la muerte. ¿Cómo? Pues mediante la promesa de la resurrección. Él ha resucitado y también nosotros resucitaremos. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Resurrección de nuestro cuerpo que se dará cuando el juicio final, cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo en majestad. Entonces, al oído de la trompeta, los muertos resucitarán, como dice el mismo libro del Apocalipsis. La muerte no reina, o reina en apariencia. Seguimos muriéndonos, lógicamente, pero ese reinado de la muerte es temporal, es un reinado en apariencia, porque su misión es hacernos entrar en la vida eterna, para que Dios nuestro Señor glorifique a sus santos y a sus elegidos. Y podemos preguntarnos, entonces, ¿qué podemos aprender de la muerte? De esa muerte a la que San Francisco de Asís llama hermana. Oh, loado seas, mi Señor, por la hermana muerte, pues ninguna criatura escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave coge al pecador. ¿Qué aprendemos de la muerte? Como criatura de Dios, algo de bondad tendrá. Y podemos aprender de la muerte la detestación del pecado, porque la muerte es fruto, consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, que habían sido dotados de la inmortalidad. Morimos porque hemos pecado. Y por tanto, como por sus frutos conocemos el árbol, así también conocemos la gravedad, la fealdad, la inmensidad de la ofensa a Dios nuestro Señor, que es el pecado, por su consecuencia, la muerte. Al contemplar la realidad
de nuestro dejar este mundo y de pudrirse nuestro cuerpo en el ataúd, lógicamente vemos qué horrible es la condenación eterna y qué horrible es vivir espiritualmente muertos. Muchos lloran a sus fallecidos, pero me pregunto, como esa madre del Evangelio de hoy, ¿son las madres y los padres de hoy? ¿Somos los cristianos conscientes de cuántos muertos vivientes hay a nuestro alrededor? ¿De cuántos pecadores enfangados en sus propias pasiones y miserias viven como zombis, sin la vida de la gracia, destinados a la corrupción eterna? Tenemos sentimientos de misericordia ante el prójimo necesitado de nuestra oración y de nuestro sacrificio, ante el prójimo que necesita de nuestro buen ejemplo para que también él se convierta y llegue a la vida. Dios nuestro Señor quiso dejarnos la muerte para lección de los soberbios y de los ricos, para que aprendamos la humildad de que no lo podemos todo y de que todas las cosas de este mundo son pasajeras, vanidad de vanidades, dice la Sagrada Escritura. El ejemplo hermosísimo de los santos, y particularmente podemos traer a colación a San Francisco de Borja, cómo ante la corrupción del cuerpo de la emperatriz Isabel se decide no servir más a ningún señor de este mundo que se le pueda morir, que se pueda corromper. La meditación de la muerte nos enseña que no somos dioses. Ante la tentación del paraíso que se repite en la historia de cada uno de nosotros, de querer ser dueños de nuestra propia vida, de organizarnos y hacer lo que nos da la gana, aprendemos de que no somos nada y que en un instante, en un momento, todo lo que teníamos, todo lo que pensábamos tener y todo lo que somos se puede terminar. La muerte, consuelo de muchos. Dios nuestro Señor quiso dejarnos la muerte para aprender en ella y esperar de ella la liberación de nuestras penas y de nuestros trabajos. No simplemente como dejar de hacer lo que teníamos que hacer, sino con el sentido sobrenatural que el cielo, la eternidad, es el descanso. Ese descanso eterno en Dios nuestro Señor. Todos sabemos cómo es el agobio del trabajo del día a día. Cuánto agradecemos tener esa hora de descanso cada día y el fin de semana para poder relajarnos y no tener que estar en el estrés del trabajo. Pues también en la vida eterna tendremos ese descanso sin fin en Dios nuestro Señor, donde seremos eternamente felices. Dios ha querido dejarnos la muerte para consuelo de los pobres, porque bien saben los pobres que los ricos se mueren igual que ellos y que las riquezas no te libran de la enfermedad ni de la muerte. Podrán hacerla más o menos llevadera, pero el final es igual para todos. Me llamaba la atención en aquella primera parte, aquel primer momento de esto del coronavirus, una chica que daba el testimonio de que su padre, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, murió como todos los hombres, y en este caso murió solo y abandonado en un hospital, enganchado a un respirador. La muerte nos iguala a ricos y a pobres, a altos y a bajos, a los de un continente y a los de otro. La muerte nos iguala y en ese sentido nos enseña que ante Dios no podemos presentar nada más que nuestra propia alma y nuestras propias buenas obras. Es un ejemplo para nosotros contemplar y leer la vida de los santos y cómo ellos ansiaban, deseaban tener este encuentro con el Señor a través de la muerte. Aquel muero porque no muero de Santa Teresa de Jesús es el ansia de aquellas almas justas santas que desean encontrarse con su Señor y Creador cuanto antes. Nosotros deberíamos tener también ese anhelo,
El mismo apóstol San Pablo en sus cartas declara su deseo de partir para llegar a la gloria, a la bienaventuranza, porque morir es con mucho lo mejor. La muerte la ha querido dejar el Señor como freno para la impiedad y para aquellos que viven enfangados en el pecado, para que se den cuenta de que esa vida de desenfreno no les conduce a ningún lugar más que a la condenación y a la reprobación eterna. Ante el pensamiento de la muerte y de una muerte que no sabemos ni el día ni la hora, hemos de estar siempre preparados y vigilantes. Hermosísima es la imagen del Señor en el Evangelio, en esa parábola cuando habla de que el reino de los cielos se parece y dice aquel siervo fiel que con el delantal puesto, con la cintura ceñida, aguarda que su amo llegue a la hora de la noche menos esperada, a la hora inesperada de la noche. Siervo bueno y fiel, entra en el descanso de tu Señor. Y finalmente, la muerte se convierte en mérito para los justos. Normalmente, la muerte va acompañada de la enfermedad. Y la enfermedad es el anuncio de ese final último que tendrá cuando expiremos. Tanto la enfermedad como la muerte, vividas, asumidas, ofrecidas de Dios, se convierten en causa de satisfacción por nuestros pecados y en causa también de mérito, de gloria. Dios nos ha concedido el sufrimiento para alcanzar mérito en el cielo. Por eso también nuestros hermanos los santos son ejemplo para nosotros de afrontar, pues eso, los sufrimientos de la vida para alcanzar más gloria, más bienaventuranza, más dicha del cielo. Los paganos nada ven bueno en la muerte, sino que se desesperan o viven frívolamente. Nosotros, como San Francisco, la llamamos hermana muerte y podemos alabar al Señor también por habernos dejado esta ley en nuestra naturaleza. Y por la humana muerte, loado seas, mi Señor. Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servirle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor. El Evangelio de este domingo, mis queridos hermanos, nos interroga a cada uno de nosotros y nos invita, como el apóstol nos dijo, a examinarnos. ¿Cómo estoy? ¿Estoy muerto o estoy vivo? ¿Vivo en pecado o vivo en amistad con Dios? ¿Quiero vivir para siempre o quiero morir eternamente en la condenación? No dejemos de acudir a la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo, que ella nos enseñe la lección de bien morir para vivir eternamente. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.